Todos tienen la oportunidad porque Dios murió por todo el mundo. Mas sin embargo, no todos los corazones se van a humillar a Dios. No todos los corazones se van a quebrantar delante de Dios, como dice Salmo 34. Un corazón contrito y humillado, dice el 51 también, no desprecia al Señor. Entonces, murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, mas sin embargo, muchos de esos todos van a aceptar al Señor, pero pocos de esos muchos van a servir al Señor. Poco de esos muchos no tiene que ver si una iglesia es grande o pequeña. Pocos de esos muchos son aquellos o aquellas personas cristianas que Dios llama para su servicio. Que Dios los dota, los llena de dones y ministerios y talentos para que les sirvan en este tiempo que Dios eligió para ti. Y aún yo puedo decir en esta tarde, de esos pocos que Dios llamó, que eligió, aún poquito de esos pocos van a hacer caso. ¿Por qué digo esto? Porque hay un relato en el Nuevo Testamento que dice que muchos van a estar ante la presencia de Dios aquel día y le van a decir, pero Señor, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice esto. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. Y le está hablando a gente que sirvieron a Dios, a gente que predicaron la palabra de Dios, a gente que fueron cristianas por un tiempo, a gente que echaron fuera demonios, a gente que tuvieron ministerios, que tuvieron dones, talentos, gente que fueron usados por Dios. Dios les va a decir, apártate de mí, yo no te conozco. Aún de esos pocos, el Señor les va a decir, no te conozco. Por eso digo, aún de esos pocos, poquitos son los que van a hacer la voluntad de Dios. Y yo espero que tú seas uno de esos poquitos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Porque no todos los que comienzan, no todos los que empiezan, terminan. No todos los que comenzaron van a llegar al final. Algo los atrasó en el camino. No resistieron la tentación. O su propio orgullo los apartó. O ese corazón perverso no los dejó caminar con Dios. Trataron, quisieron servir, quisieron creerle a Dios, quisieron hacer caso omiso a la voz de Dios, al mandato de Dios, al llamado de Dios. Pero algo los atrasó. Y le hicieron caso más a ese algo que al llamado de Dios. Tú estás aquí en esta tarde porque eres llamado. Eres predestinado, eres predestinada. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió. Y no solo para estar aquí en esta tarde, sentado o sentada, para escuchar este humilde mensaje, sino que eres llamado, eres llamada para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para encaminar almas al reino de Dios. Eres llamado, eres llamada para vivir eternamente con Dios. ¿Cuántos quieren vivir eternamente con Dios? Y a su nombre. Aleluya, hermano, mire, yo no quiero ser de aquellos que el Señor le diga,
Sí, es verdad, predicaste, sí, es verdad, echaste fuera demonios, es verdad que cantabas para mí, es verdad que predicabas todo el tiempo, es verdad que hacías muchas cosas para mí, pero no te conozco. Yo no quiero ser uno de ellos, que el Señor me diga no te conozco. Tú tampoco quieres ser uno de ellos o de ellas, que el Señor te diga no te conozco. Sí, es verdad que ibas a la casa de Dios. Sí, es verdad que trataste de servirme. No te conozco. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Ese corazón contrito y humillado, desde el comienzo hasta el final, ese es el que va a entrar al reino de los cielos y a su nombre. Déselo bien fuerte al Señor. Aleluya. Ese corazón contrito y humillado no va a recibir palabras negativas aquel día y no va a oír esas palabras, no te conozco. No, va a recibir palabras positivas en aquel día y va a escuchar palabras de vida eterna y le va a decir al Señor: venid bendito de mi Padre, venid bendito de mi Padre, entrad al reino. Esto es para ti, tú eres heredero, gloria sea el nombre de Dios, porque tú sabías humillarte, tú sabías pedirme perdón, gloria sea el nombre de Dios. Andaraba, aquí araba, sojo y abá. El Señor está lejos de los orgullosos, hermano. El Señor está cerca de los humildes. Haga todo lo posible con la ayuda del poder del Espíritu Santo, hermano y hermana, ser humilde, ser manso y humilde de corazón, porque solamente los mansos y humildes de corazón heredarán la tierra prometida, heredarán el reino de los cielos. Solamente el manso y humilde corazón es el que va a estar al lado de Dios y a su nombre. Yo quiero estar al lado de Dios. ¿Cuántos quieren estar al lado de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que Dios esté a mi lado. Hermano, caminar sin Dios es peligroso. Dígale que está al lado: caminar sin Dios es peligroso. Caminar solo es muy peligroso. Eres vulnerable. Hay un diablo, león rugiente, buscando a quien devorar, que está allá afuera esperándote. Camina con Dios, porque con Dios, no importa cuánto ese diablo ruja, con Dios vas a vencerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. El llamado es para aquellos que verdaderamente le creen a Dios. ¿Por qué dije que muchos de los llamados, algunos Dios los va a rechazar? ¿Por qué dije de esos elegidos, de esos pocos elegidos, algunos de ellos Dios los va a rechazar? No porque Dios quiere rechazarlos, no es porque Dios quiere condenarlos, no es porque Dios quiere enviarlos al infierno, no es porque Dios no quiere tenerlos con ellos en el cielo, es porque fueron desobedientes. Mientras predicaban, mentían. Usted sabe que, para los que me están escuchando, hay mucha gente cristiana que es mentirosa. Hay muchos pastores que cuando están predicando y están contando historias, mienten, no cuentan la verdadera historia. Porque quieren la gloria y la honra para ellos, no para Dios. Sí, hay muchos evangelistas que mienten. Hay muchos profetas que mienten. Hay mucha gente cristiana que miente. Y la mentira es pecado. La mentira te lleva al infierno. La mentira te cierra el reino de los cielos. La mentira te cierra la entrada para el cielo. Ustedes conocen bien la historia de la palabra del Señor. La historia de Judas Iscariote. Fue elegido
para ser uno de los 12 apóstoles. Y quiero decirle, hermano y hermana, que Judas, el que besó a Jesús y lo entregó por 30 monedas de plata y con un beso, Dios le dio la misma unción a él que a los demás apóstoles. La misma unción que tenía Pedro la tenía Judas. La misma unción que tenía Juan la tenía Judas. La misma unción que tenía Jacobo la tenía Judas. La misma unción que tenía Andrés la tenía Judas. Había otro Judas también ahí, pero no el Iscariote, que tenía la misma unción. Los 12 apóstoles tenían la misma unción cuando el Señor los ungió para que fueran a predicar el Evangelio. Los 12 apóstoles echaron fuera demonios. Los 12 apóstoles oraban por los enfermos y resucitaban muertos. Judas fue uno de los 12 apóstoles que experimentó, vivió, palpó, saboreó la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. Pero al final, su corazón lo engañó. Perverso el corazón. Le abrió la puerta al diablo y escuchó la voz de Dios, del diablo, escuchó la voz del diablo. Cuando el diablo le dijo, ve, vende a Jesús. Todo lo que hizo Judas fue porque el diablo lo guió cuando Judas le abrió el corazón al diablo. El ungido de Dios, el que echaba fuera demonios, el que trajo almas a los pies del Señor porque andaban predicando el Evangelio, el que resucitaba muertos, el que oraba por los enfermos y se sanaba. Judas le abrió la puerta al diablo y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Claro, la Biblia en el Antiguo Testamento lo declara el hijo de perdición. Pero en ningún momento la palabra de Dios enseña que Jesús le dijo a Judas, si me traicionas, quiero que te vayas a ahorcar. Nunca se lo dijo el Señor. Eso no está en la palabra. Judas eligió ahorcarse después de haber vendido a Jesús, después de haber traicionado a Jesús, después de con un beso haber entregado a Jesús, porque le siguió haciendo caso a la voz del diablo. Ya no sirves para nada. Mira lo que hiciste. Después de que Dios te había dado todo eso. Mira lo que hiciste. Mira, ahí hay un árbol especial para ti. Ahórcate. Mátate. Ya tú no tienes perdón. Ya me imagino el diablo hablándole en la mente a Judas. Porque el diablo habla en las mentes de las personas. Por eso es que muchas personas andan matando a otras personas. Por eso es que muchas personas andan robando. Por eso es que muchas personas andan haciéndole maldades a otras personas. Porque siguen a la voz de Satanás. El Satanás les pone en sus mentes, haga esto. Pone en sus corazones, haga esto, y lo hacen. Y eso le pasó a Judas. Satanás también usó a Pedro. Y muchas veces el Señor tuvo que reprender al diablo que hablaba en la boca de Pedro. Y al final, otra vez el diablo usó a Pedro. Y el diablo le dijo a Pedro, niega a Jesús. Mira, les mintió. Esas palabras no las van a encontrar ustedes en la Biblia. Pero si usted conoce a Satanás como habla, pues imagíneselo. Cuando Satanás le habla a la mente, a los seres humanos, le habla de todo. Y yo ya me lo imagino, porque conozco mucho a Satanás.
Ya me imagino que le dijo, mira, les mintió Jesús. Mira, ¿dónde está el poder? Mira cómo se dejó arrestar. Mira cómo lo están haciendo paste, como decir, cómo lo están maltratando. Mírale el rostro. Ya el rostro no parece ni que es Jesús, porque ya Jesús le habían dado puño, le habían dado con palos en la cabeza y en la cara. Ya lo tenían destrozado. Todas mentiras lo que Jesús les predicó. Mira, se acabó todo. Mira, no se puede salvar a sí mismo. Cuando el diablo le abre la mente a la gente, le mete un montón de mentiras. ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer ahora, Pedro? ¿Andar así, a escondidas, cerquita, a una distancia así para verlo? ¿Te vas a conformar con eso? No, hombre, eso ya no sirve. Esto fue una fábula. Todo eso fue mentira. Tratando de robarle todo lo que Dios había sembrado, todo lo que Jesús había sembrado en él. Que al tercer día voy a resucitar. Amén. Todo lo que el Señor les había enseñado. Y se lo robó por el momento, hermano. Se lo robó por el momento. Le robó el corazón por el momento. Porque la primera vez lo negó. Pedro negó a Jesús. La segunda vez Pedro negó a Jesús. La tercera vez Pedro, negando a Jesús, dijo maldiciones. El pecado de Pedro, para mí, en mi propia opinión, fue más grande que el pecado de Judas, o fueron iguales los pecados. Judas fue elegido para negar a Jesús, pero no fue elegido para que se ahorcara. Quiero que entiendan esto muy claro, porque Dios es justo. Dios da oportunidades. Cuando Dios le dio la oportunidad a Judas y lo ungió para predicar la palabra, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos, ahí Dios le estaba dando la oportunidad a Judas. Porque cuando Judas cayera, se acordara del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, que Dios lo trató al igual que los demás, con amor. ¿Me están entendiendo? Pero cuando llegara ese momento en su vida de caer, porque cayó, de entregar a Jesús, porque usted y yo también hemos entregado a Jesús muchas veces, o es que usted cree que somos mejores que Judas nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, somos peor que Judas, o igual que Judas. No somos mejores que Judas, no somos mejores que Pedro. No podemos lavarnos las manos como Pilato. ¿Me están entendiendo? Judas fue escogido para entregar a Jesús, pero no fue escogido para que se ahorcara, aunque se llamaba el hijo de perdición. Dios le dio la oportunidad, pero él decidió ahorcarse en vez de arrepentirse. Pedro no fue llamado hijo de perdición. En ningún versículo de la Biblia menciona en el Antiguo Testamento de que Pedro haya sido llamado para maldecir a Jesús. Tampoco está ese versículo, ¿verdad que no? Pero Jesús sabía que Pedro iba a caer, que Pedro iba a fallar. Jesús sabía que todos lo iban a dejar, que todos iban a correr y que todos le iban a fallar. Pero se dirigió más a Pedro y le dijo a Pedro, vas a caer. Ya el diablo me pidió para zarandearlos a ustedes. No, Señor, no te vamos a dejar, Pedro. No, y todos dijeron lo mismo, todos los discípulos dijeron, no te vamos a dejar. No, si vamos a morir por ti, también vamos a morir por ti. Sí, murieron después en un futuro, fueron fieles a Dios, pero en ese momento fallaron, en ese momento mintieron, en ese momento pecaron. Pero el Señor Jesús, por su amor y su misericordia, le dijo a Pedro, pero yo ya oré por ti. Aleluya. Por la oración de Jesús es que tú estás aquí en esta tarde adorando y glorificando al Señor. Denle un aplauso al Señor.
¿O es que tú crees que es por tus fuerzas? ¿O es porque tú crees por todo lo que tú haces para Dios? ¿O es porque tú crees que porque diezmas y ofrendas? ¿O porque vienes a la iglesia? ¿O porque oras? ¿O porque ayunas? ¿O porque lees la palabra? Es que te tiene aquí en esta tarde adorando al Señor. No, hermano, la carne nunca quisiera venir aquí. Es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, lo que Jesús hizo por ti en la cruz de Calvario y lo que sigue haciendo por nosotros, intercediendo al Padre por nosotros y a su nombre. El poder del Espíritu Santo es que nos tiene aquí en esta tarde. Dios siempre quiere tenerte ante su presencia. Dígale que está al lado. Dios siempre quiere tenerte en su presencia. Pero el diablo siempre quiere apartarte de la presencia de Dios. Dígaselo, pero el diablo siempre quiere apartarse de la presencia de Dios. El diablo quiere apartarte de la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo quiere tenerte en la presencia de Dios. Cuando la gente pone excusa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es porque el diablo quiere apartar a esa persona de la presencia de Dios. Las excusas te apartan de la presencia de Dios. No le haga caso a las excusas. No le haga caso a lo que el diablo te ofrece. No hagas caso a lo que el mundo te ofrece. No hagas caso a lo que la carne te ofrece. No le hagas caso a las invitaciones que te apartan de la presencia de Dios. No vayas a lugares que tú sabes que te van a apartar de la presencia de Dios. Todos son artimañas del diablo, mentiras del diablo. El diablo quiere mantenerte lejos de Dios. Pero el Espíritu Santo te quiere mantener pegado, amén, pegado a Dios, amén, porque estar pegado a Dios, podemos decir, y alabaré y adoraré al Señor continuamente, amén. ¿Cuántos alaban a Dios continuamente? Alaba al Señor entonces. Diga gloria a Dios, aleluya, porque continuamente es ahora mismo. ¡Aleluya! Eso es continuamente. ¡Gloria a Dios! Este ministerio alaba a Dios continuamente. Este ministerio es pentecostal. Me gusta decir pentecostés. A mí no me gusta decir mucho pentecostal porque estoy diciendo como que es un costal, ¿verdad? Pentecostal. No, pentecostés. De la fiesta del Pentecostés es cuando vino el poder del Espíritu Santo. ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¿Cuántos se están gozando con la palabra? Todas estas personas, apóstoles, Judas y Pedro, fueron gente que le creyeron a Dios. Judas le creyó a Dios por un tiempo, hasta que se ahorcó. ¡Wow! Ahí terminó. Terminó todo para él. Corporalmente dejó de vivir y su alma está en el infierno porque se ahorcó, se quitó la vida. Mire, hermano, alguien me preguntó una vez, si hay una persona que está arriba de un edificio, en la parte de afuera, en la parte de arriba, en el roof, techo, ¿verdad? Techo, y quiere lanzarse al vacío y quiere quitarse la vida. Alguien me preguntó a mí, si cuando se lanza al vacío para quitarse la vida, cuando se lanza pide perdón a Dios, ¿Dios lo va a perdonar? ¿Qué usted cree, hermano? ¿Qué usted cree, hermano? Pues esa persona que me estaba haciendo esa pregunta es cristiana, esa persona, y esa persona yo la miraba como que me daba a entender que sí, ella creía que Dios lo podía perdonar, si aún lanzándose al vacío le pedía perdón al Señor. Yo le dije claramente que no. Dios no lo va a perdonar. Porque lo está haciendo con alevosía y ventaja. O sea, lo planeó. Hizo caso a la tentación, concibió al pecado porque se va a lanzar. Y muchos se lanzaron y están en el infierno. Porque toda aquella persona que se quita la vida va para el infierno. El infierno se hizo para el diablo y los ángeles caídos que ahora son los demonios. El infierno se hizo para ellos. Pero también
El pecador, el que no se arrepiente, el que no reconoce que es un pecador delante de Dios y no se arrepiente de todos sus pecados y no acepta a Jesús como su salvador personal de su vida y no deja que la sangre de Jesús lo limpie de todos sus pecados y no reconoce que es un pecador y no quiere reconocer que Jesús es su Dios, su Señor, su Salvador, esa persona que no acepta al Señor va para el infierno, juntamente donde va a estar el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los ángeles caídos que son los demonios y todas aquellas personas que no aceptan a Jesús. Porque yo los mando al infierno, no. Yo no tengo poder ni para salvar ni para condenar. Solamente tengo llamado para predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuántos son creyentes en esta tarde? Déselo bien fuerte al Señor, con ánimo. Todo lo que haga para Dios, hágalo con ánimo. Dios se merece la excelencia de nuestra alabanza, la excelencia de nuestras manos, la excelencia de nuestros pies. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ser con excelencia. Aleluya. Cuando estás orando, con excelencia. Cuando estás leyendo la Biblia, con excelencia, con hambre, con deseo. Oh, gloria a Dios. Demuestra al Señor que te está gozando en el Espíritu cuando estás ante su presencia y a su nombre. ¿Cuántos aman a Dios? Ay, abando, Raya, cuando tú amas a Dios, hermano, no te aburren las cosas de Dios. Cuando tú amas a Dios, oh, no te aburres de la palabra de Dios. Cuando tú amas a Dios, no te aburres de la oración. Cuando tú amas a Dios, no te aburres del ayuno. Cuando tú amas a Dios, no te aburres de venir a la casa de Dios. Cuando tú amas a Dios, no te cansas de hablarle a las almas. No te cansas de predicar. No te cansas de cantar. No te cansas de servir. No te cansas de estar en la casa de Dios. Cuando amas a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Verdaderamente le creemos a Dios? Judas le creyó a Dios por un tiempo, pero su tiempo terminó cuando se ahorcó. Pedro, sin embargo, se arrepintió. Y cuando Jesús aparece, la tercera vez cuando están predicando, cuando están pescando, perdón. Porque se fueron a pescar. Dejaron de predicar. Dejaron de evangelizar. Dejaron de servir a Dios. Y se fueron a pescar. Volvieron a sus quehaceres antiguos. Cuando el Señor, tres años y medio antes, fue a Pedro, a Juan, a Jacobo, y a Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, porque Zebedeo, creo que era el papá de Juan y Jacobo, pescadores. Pedro y Andrés también con sus padres, su familia, pescadores. Y Dios, cuando vino a Pedro, le dijo: sígueme, que ahora te voy a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Pero cuando Jesús murió y el diablo le metió tantas cosas en la cabeza a Pedro, todos regresaron a hacer sus mismos trabajos de antes. Se olvidaron de todas las enseñanzas de Jesús. Y no le salían bien las cosas, porque no pescaban nada. ¿Sabes lo que estás ahí tirando el anzuelo por 3 o 4 horas y no sale ningún pez? Ningún pez pica la carnada o muerde la carnada y no sacas nada. Como que es un poquito cansado eso. Ahora ¿a usted le gusta la pesca? Como es un poquito cansado cuando uno está ahí y no, el pez no muerde, no pica, muerde porque ellos tienen dientes. Son carnívoros. Y el Señor Jesús de madrugada llega a la playa. Hijitos, ¿habéis pescado algo? Yo no les dije que fueran a pescar. En vez de estar orando, en vez de estar ayunando, en vez de estar en comunión, están haciendo lo que yo no les he mandado a hacer. Pero tenían que pescar porque tenían que sobrevivir, porque Pedro era casado y tenía que mantener la casa. Ok, se entiende todas esas cosas, pero todo el tiempo que anduvieron con Jesús, nunca les faltó nada. Y cuando Jesús les mandó a predicar la palabra de 2 en 2, les dijo: no lleven nada, no lleven 2 túnicas, no lleven dinero, no lleven nada, no lleven 2 chancletas, no lleven nada. Así como están, váyanse. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Y no les faltó nada. ¿Dónde estaba la fe en este momento?
Entonces Jesús les dio una lección. Tercera aparición de Jesús. No hemos pescado nada, pues. Y ya el Señor les indicó dónde tirar. Y agarraron muchos peces. Y después se dieron cuenta que era Jesús el que estaba ahí. Pedro estaba medio desnudo. Hay mucha gente que va a la playa y se desnuda. No le estoy tirando a los que van a la playa. No me vayan a ver mal, ni se van a enojar conmigo. Pero el Señor no nos ha mandado a andar desnudándonos. Hello. ¿Me están entendiendo? O yo estoy mal. O soy muy anticuado. Cuando vamos a la oficina, bien arregladitos, y no dejamos que se nos vea nada. ¿Sí o no? Cuando vamos al trabajo, ¿verdad? Vamos bien. Cuando vamos a hacer mandados, no andamos desnudos tampoco. Estoy hablando de la gente cristiana, no estoy hablando de los mundanos. Los mundanos andan desnudos todo el tiempo. Hombres y mujeres. Pero cuando van a la playa, se desnudan. Empiezan a enseñar sus vergüenzas. Sus vergüenzas que tienen que enseñárselo a su marido en su casa nada más, o a su esposa en su casa, porque hay hombres sin vergüenza. Hay hombres que se desnudan mucho también. Hay hombres que se desnudan más que las mujeres. ¿Ustedes sabían eso? Sí. A mí lo que más da risa es esto. Que los mundanos se hacen un tatuaje en ciertas áreas, ¿verdad? Y tienen que andar desnudos para que se los vean. Si no, no se los ven. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esos son los mundanos. Yo no creo que los cristianos tienen que estar poniéndose tatuajes en sus cuerpos. Los tatuajes no son para los cristianos. Meina tiene tatuajes, pero ella se los hizo cuando no era cristiana. Ella cuando vino, ya vino con tatuajes al Señor. Pero un cristiano que se pone tatuajes no es correcto. No le estoy diciendo que se va para el infierno, porque el cuerpo no va ni para el cielo ni para el infierno. El cuerpo se va a quedar aquí y se va a deshacer después del tiempo. Pero no creo que un cristiano se ponga tatuajes porque no es correcto. Y mucho menos aretes, porque hay muchos cristianos que andan con aretes. Wow, usted nunca ha escuchado a este pastor hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero los hombres cristianos no deben de usar aretes. Yo creo que los aretes le lucen más a las mujeres que a los hombres. Aunque muchas iglesias prohíben que las mujeres usen aretes porque dicen que es pecado. En ninguna parte de la Biblia me dice a mí que es pecado que una mujer use aretes. En ninguna parte de la Biblia me lo dice. ¿Me estás entendiendo? Lo que pasa es que vivimos en un tiempo que el hombre quiere vestir como la mujer. Eso es lo que está pasando. Quiere vestir como una mujer, actuar como una mujer, caminar como una mujer y hablar como una mujer y vivir como una mujer. Dios reprenda al diablo que está cambiando estos tiempos. Imagínense usted que mis nietos, porque ya mis hijos son grandes, tengo que hablar de mis nietos y mis nietas, de los pequeños. Entra a un baño de niña y estando en ese baño de niña, encuentra a un niño en ese baño. O a un hombre en ese baño. Dios reprenda al diablo porque el diablo está cambiando los tiempos. Y Dios lo permite. Porque dice la Biblia que el príncipe de este mundo ha cegado la mente del mundo. En otras palabras, tiene controlado la mente del mundo. Por eso es que el mundo piensa diabólicamente, negativamente. Cuando el ser humano no quiere saber nada de Dios
y se rebela contra Dios, Dios los entrega a sus pasiones y a sus maldades para ser destruidos con sus pasiones y sus maldades. Romanos capítulo 1. Y ese es el tiempo que está viviendo nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud. Este es el tiempo que Dios llama a nuestros niños, llama a nuestras niñas, llama a nuestra juventud para que les sirvan, para levantar estandartes, para glorificar el nombre de Dios y para que no se avergüencen de Jesús y para que no se avergüencen del Evangelio. En estos tiempos Dios está llamando niños y niñas, hombres y mujeres jóvenes, amén, que verdaderamente le creen a Dios y a su nombre. Cuando Lot se apartó de Abraham, estoy por toda la Biblia hoy, hermanos. Aguántenme, ténganme paciencia, porque tengo que darle la palabra de Dios al pueblo de Dios. Para eso Dios me llamó, para darle la palabra al pueblo de Dios y a los que me escuchan. Cuando Lot se apartó de Abraham, no se fue directamente a Sodoma, sino que vivía cerca de Sodoma. Después, poco a poco, le fue llamando la atención y se fue acercando hasta que llegó a vivir a Sodoma. Eso es lo que pasa cuando nos descuidamos espiritualmente. Poco a poco dejamos que el mundo nos vaya jalando, porque nos empiezan a atraer las cosas del mundo, las ofertas del mundo, las ofertas del diablo, y caemos muchas veces en esas trampas. Y al caer en esas trampas, por eso que vemos a muchos cristianos endemoniados, y después los pastores tienen que estar echando fuera demonios a la gente cristiana, porque se dejaron atar por la atracción, por la vanidad, por la curiosidad. Eva pecó y cayó por la curiosidad. Mucha curiosidad del árbol que el Señor dijo, no coman, no lo toquen ni coman. Mucha curiosidad cuando la serpiente empezó a hablarle. Estaba viendo que un animal estaba hablando, porque ella no vio al diablo, vio a la serpiente hablando. El diablo por la serpiente, pero ella no vio al diablo, vio a la serpiente hablando, y le agarró curiosidad, y la curiosidad, y empezó a hablar con un animal. ¡Bum! Cayó, pecó, comió de la fruta, del fruto que Dios le dijo que no comiera. Y así tú y yo podemos caer si nos descuidamos. Por más llamado que tengamos de Dios, por más unción que tengamos de Dios, por más dones, por más talentos, por más ministerios que tengamos de Dios, por más servicio que hagamos para Dios, si nos distraemos, podemos caer, podemos pecar, podemos perder la salvación. No importa cuántos años hayamos servido al Señor. Dígale que está al lado, cuida tu salvación. Cuide su salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que fue dada por nuestro Señor Jesús? Dar un aplauso a Jesús. Aleluya. Y cuando Lot llegó a vivir a Sodoma, empezó a ver lo que tú y yo, lo que nuestros niños y nuestras niñas y lo que nuestros jóvenes están viendo en este tiempo. Eso es lo que estaba viendo Lot en ese tiempo que vivía en Sodoma. Pecado, homosexualidad, lesbianismo, sacrificios a los ídolos de gente humana, de niños,
Porque la gente pagana, cuando hacían sacrificio a sus ídolos, sacrificaban sus niños, sus niñas, jóvenes, adultos, sacrificaban animales, hacían orgías entre hombres y mujeres, y mujeres y hombres, hacían toda clase de pecado, toda clase de suciedad. Lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Porque el diablo es sucio y asqueroso. Dios reprenda al diablo. El mismo diablo que estaba trabajando en Sodoma, el mismo diablo está trabajando aquí, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en Honduras. Para no decir todos los nombres de los países, está trabajando en todos los rincones de la tierra, en todos los países, en todos los pueblos, en todos los lugares, para pervertir las almas. Para que las almas no busquen a Dios. Para que las almas, en vez de buscar a Dios, busquen la mentira del diablo. Y se aparten de los caminos del Señor. Y blasfemen contra Dios. Pero un Dios así, en estos tiempos, aleluya, levanta un pueblo, levanta a sus escogidos, amén, que no se avergüenzan. Amén, como este servidor que está aquí, que no se avergüenza de seguir predicando la palabra de Dios. Como ustedes que están aquí, que no se avergüenzan de predicar, que no se avergüenzan de cantar, que no se avergüenzan de servir a Dios. Amén, gloria sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuando tú te casas con tu pareja, se dice, te amo hasta que la muerte nos separe. ¿Sí o no? Pues desde el momento que usted aceptó a Jesús, usted se casa con Jesús, amén, para toda la vida y a su nombre. Déleselo bien fuerte al Señor. ¿Verdaderamente le crees a Dios? Vamos a seguir este mensaje. Amén. Y vamos a cantarle al Señor. ¿Dónde? Vamos a cantarle al Señor.